A partir de este momento comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Carlos Amir González, Daniel Vanina Croco y Luis Daniel Maceda. Somos quien somos, basta de historia y de cuentos. Allá los muertos que entierren como Dios manda a sus muertos. Ni vivimos del pasado, ni damos cuerda al recuerdo. Somos turbia y fresca un agua que atropella sus comienzos. Somos el ser que se crece, somos un río derecho. Somos el golpe temible de un corazón no resuelto. De cuánto fue nos nutrimos, transformándonos crecemos. Y así somos quienes somos, golpe a golpe y muerto a muerto. Somos bárbaros sencillos, somos a muerte lo ibero, que aún nunca logró mostrarse puro, entero y verdadero. A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. No reniego de mi origen, pero digo que seremos mucho más que lo sabido, los factores de un comienzo. Españoles con futuro y españoles que por serlo, aunque encarnan lo pasado, no pueden darlo por bueno. Recuerdo nuestros errores con mala hazaña y buen viento. Ira y luz, padre de España, vuelvo a arrancarte del sueño. Vuelvo a decirte quién eres, vuelvo a pensarte suspenso, vuelvo a luchar como importa y a empezar por lo que empiezo. No quiero justificarte como haría un leguleyo, quisiera ser un poeta y escribir tu primer verso. A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo, anunciamos algo nuevo, anunciamos algo nuevo. Muy buenas noches, martes 16 de mayo, año 2023. Desciende la nave, círculos descendentes, los cuales no le gustan a Daniel le gustan los círculos concéntricos ascendentes, no, ascendentes marxistas. Bienvenidos a esto que hemos denominado marcianos, amigas, amigos, marcianas y marcianos, ¿por qué no? Nave ya aterrizada, luces apagadas, salvo en los tableros de nuestro comandante de vuelo, el señor Leonardo Pereira, y tripulación a bordo de la nave galáctica completa. El señor Luis Maceda. Buenas noches. La señora Carolina Reyes. Muy buenas noches a todos. Y el señor doctor cardiólogo Daniel Vanina. Bueno, Carlos, muy bien. Un invitado. Marcianos. Sí. Un invitado de lujo, el señor Daniel Baldassari, veterano dirigente de la Convención Nacional de Trabajadores y además dirigente de FANCAT, la Federación de Trabajadores de la Administración Nacional de Combustibles, Alcoholes y Portland. Señora Carolina Reyes, le damos paso para que nos dé una reseña de este veterano dirigente sindical. Cómo no, con mucho gusto. Hoy contamos con la compañía del señor Daniel Baldassari, quien es fundador de la Convención Nacional de Trabajadores, CNT, y ex dirigente de la Federación ANCAP, FANCAP. Asimismo, en los últimos años presidió ONAJPU, Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Y haremos una síntesis de su trayectoria, contando que nació en Villa Constitución, hoy Pueblo Constitución, en el departamento de Salto.
Comenzó a trabajar en ANCAP en 1958 y al poco tiempo ya estaba afiliado y participando en el sindicato de El Espinillar. Esto lo llevó a vincularse activamente a FANCAP, federación que luego de la huelga de 1952 se había reorganizado en 1956, donde comienza el proceso de unificación sindical. FANCAP funcionaba en la organización que nucleaba a los funcionarios públicos a través de la Mesa Sindical Coordinadora de los Entes Autónomos, que hoy se llaman empresas públicas. Declara Baldassari: este proceso de unificación fue paralelo a otros que se venían realizando en otras organizaciones y federaciones. A fines de los años 50 ya existían actos conjuntos de los funcionarios públicos y en especial de los entes autónomos, ya que se vivía una crisis muy grande por la creciente inflación que afectaba a los trabajadores y a la mayoría de los uruguayos. Los salarios bajaban y los ajustes no se ajustaban a lo que aumentaban los productos de primera necesidad. Ante este panorama, en 1963, los trabajadores de UTE comienzan una huelga que culmina con un paro de 24 horas de los trabajadores de los entes autónomos. Esto se convirtió en una prueba de fuego y de confirmación del trabajo de unidad de los trabajadores del país. No podemos olvidarnos que el Código Penal de Benito Mussolini en 1934, que fue recogido por Uruguay, tenía como delito a la organización de los trabajadores del Estado, por lo que cada intento de organización era duramente reprimida por las autoridades del gobierno uruguayo. Daniel Baldassari participa activamente en la huelga contra el golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Durante la dictadura se exilió y en el exterior participó en el movimiento de solidaridad con los presos y perseguidos políticos y en contra de la dictadura militar. Fue dirigente nacional de FANCAP desde antes de la dictadura, cargo que volvió a ocupar en 1985 y fue presidente del sindicato de ANCAP entre 1987 y 1989. Luego siguió en la dirección de FANCAP hasta su jubilación. Pertenece al sector jubilados de FANCAP, donde siguió militando. Fue militante político de la izquierda uruguaya. Cuando asume el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, en el periodo 2005-2010, ocupó el cargo de jefe de recursos humanos en el Ministerio de Defensa. Fue secretario general de ONAJPU, Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, entre 2015 y 2022. Vaya trayectoria, don Daniel Baldassari, ¿eh? Eso no sé, eso lleva una vida, sin lugar a dudas, y muchos espacios de lucha, ¿no? Yo, para abrir el fuego acá entre los marcianos, además de preguntarle en principio si se siente cómodo, ya que además tiene un nombre de su sindicato, que actualmente ocupa también la dirección del mismo, como Daniel Maceda. Un poco después de toda esta experiencia de décadas y todo lo demás, ¿qué mirada usted, ya que antes de la audición nos daba una cierta mirada sobre la situación del mundo en general y del Uruguay en particular? Sé que es muy amplia la cuestión, pero un poco para ir aterrizando su presencia. Bueno, aquí. Buenas noches a todos los oyentes. Para mí es una gran satisfacción poder estar participando en esta radio y en este programa, hablando de estos temas que a todos nos apasiona y que, bueno, que hemos dedicado gran parte de nuestra vida a estas cosas, ¿no? Por lo tanto, a veces pincelazos de una situación, a uno le vienen a la mente muchos recuerdos de distintas épocas
y uno piensa cuánto ha cambiado la humanidad, cuánto ha cambiado nuestro país, cuánto ha cambiado todo. Estamos en un cambio que genera también una cantidad de situaciones nuevas. Nosotros justamente hoy en la previa hacíamos unos breves intercambios sobre la actual situación que es muy compleja, en mi opinión, por lo que uno percibe, que tenemos una situación en la cual, basta pensar cómo era América y nuestro país en los años 50 y cómo es ahora, ¿no? Cuánto ha cambiado. Y así podemos seguir pensando cómo era Europa recién salida de la Segunda Guerra Mundial, el papel que jugaban los países, digamos que siempre habían estado, por ejemplo Francia, ¿no? Y la Revolución Francesa, todos los valores que le incorporó al desarrollo de la humanidad en tantos aspectos, del cual nosotros somos también hijos de esa cultura, de esa revolución, de todo lo que ello significó y cuál es la situación actual, ¿no? Digo, cuando vemos que nada menos que en un país como Francia, hoy los trabajadores están en una terrible lucha por impedir que les bajen la jubilación y al mismo tiempo aumenten los años que tienen para poder recibir esa jubilación. Estamos hablando no de cualquier país, estamos hablando de un país de las características, de la historia, de la importancia que ha tenido Francia. Bueno, así podemos seguir viendo la situación en distintos países, y eso es la situación nueva que hoy tenemos, que eso se ha venido también reflejando en los nuestros, y que hoy tenemos también, como todos ustedes saben, bastante problemas, dificultades, políticas que tienden a bajar el nivel de vida, digamos, de los sectores más populares, de los trabajadores que son más, que reciben ingresos menores, que también se está intentando por todos los caminos hacer retroceder las conquistas que nuestro pueblo había logrado. En fin, estamos en esa situación que a mí me parece que obliga a hablar mucho de esto, ¿no? A intercambiar mucho, y a mí por lo tanto no me parece que nadie tenga una solución total en la cual podemos decir, bueno, este es mi proyecto, esta es mi solución, y de esta manera podemos hablar. Y de ahí se puede seguir desarrollando muchas cosas que no le voy a decir a ustedes porque los he escuchado y he oído bastante el desarrollo de este programa, y tengo una idea de cómo tratan los temas, ¿no? Pero bueno, esa es la cuestión. Estamos en conversación con Daniel Baldassari en esta noche de la imprescindible de Marcianos. Señora Carolina Reyes, ¿sería tan amable de darle a nuestra audiencia nuestras vías de comunicación? Por supuesto, con mucho gusto. Lo pueden hacer a través de WhatsApp al 098-190-384 o también la línea fija 2903-0302 o 2903-0304, y por supuesto a través de Twitter, @marxianos_t. No sé quién va, Luis Maceda, Daniel Vanina. Bien, con Daniel Baldassari nos une una relación de décadas, ¿verdad? Con algunos lapsos de discontinuidad, pero que yo creo que nos reconocemos, digamos, ¿no? O nos hemos reconocido en todos estos ¿En qué año años. entraste, Luisa? ¿Para qué recordar eso? Vamos, claro, no me saque del eje. Hablamos con
con Corina la vez pasada, ¿no? Nos decía en el 50 y pico, y también acá Daniel Baldassari. No, ahora entramos más adelante. Más adelante. Tengo aquí en mis manos una antorcha de junio del 2013, cuando se conmemoraban 40 años. Explicarle lo que es la antorcha. La antorcha es el periódico sindical de la Federación ANCAP. Bueno, yo lo tengo acá, es el número 8 del junio del 2013. En esa antorcha hay una serie de entrevistas a distintos trabajadores que cumplieron su papel en la huelga. Uno de ellos es Julio Toyos, que además de su actividad periodística fue trabajador de ANCAP durante unos cuantos años. Nosotros le hicimos una entrevista y entonces allí le preguntamos: ¿a qué dirigentes históricos de FANCAP querés recordar? Y allí Julio Toyos contesta: a Milton Montemar, al Flaco Bonomi, a Jonas Stenery, a Daniel Baldassari, a la ingeniera Manuela Techera y a Julio Espósito. Entonces, aquí tenemos el testimonio de un trabajador, ¿no?, de un dirigente, donde justamente entre los nombres que recuerda, que evoca, está el del compañero Daniel Baldassari. Nosotros queremos, de alguna manera, rendir homenaje a la huelga del 73, ¿no? Entonces, yo le voy a hacer una pregunta muy concreta a Daniel, porque vos le hiciste una pregunta macro, yo le voy a hacer una pregunta bien concreta. Daniel, ¿qué hiciste la primera noche después que se decretó la huelga? ¿Recordás qué pasó en esas primeras horas, la primera noche después que se había declarado el golpe de Estado? ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Bueno, en realidad yo creo que fue lo que hicimos todos, los que teníamos responsabilidades, pero también de una enorme cantidad de compañeros que eran militantes de base del gremio, que era la de cumplir con una resolución tomada 9 años atrás, que era que en caso de golpe de Estado, y como sucedió disolución de las cámaras, el ingreso de las Fuerzas Armadas al recinto parlamentario en aquella noche, después de aquellas sesiones en las cuales muchos senadores hicieron intervenciones al respecto, y luego de un periodo largo, donde en el Uruguay habían pasado, en un periodo muy concentrado de tiempo, habían pasado muchísimos hechos muy importantes que habían generado una situación en el plano económico, en el plano político, en todos los planos, que hacía que, por ejemplo, muchos uruguayos emigraron en esa época producto de la falta de trabajo, la desocupación, las medidas prontas de seguridad, la militarización, en fin, había toda una cantidad de medidas que se aplicaban para impedir el funcionamiento de los sindicatos y de todo lo que era la actividad, digamos, que se venía desempeñando, y eso fue acompañado por un proceso en el cual es lo que, porque la huelga no es que la noche del 26 al 27 se les ocurrió a alguien o a un grupo hacer una huelga general para enfrentar el golpe de Estado, sino que la huelga general fue largamente preparada, largamente discutida con los trabajadores. En ANCAP, por ejemplo, yo me acuerdo que en las plantas, que hoy ya no existen, algunas de ellas, como la planta de alcoholes, la planta de la química y otras plantas del interior del país, también las estaciones de servicio, que ahora ya no queda ninguna del ente, ¿no? El garaje
que basta pensar que, digamos, en aquella época la ANCAP era la que tenía el único sello, pero que tenía los camiones cisterna que transportaban absolutamente todo el combustible que se distribuía en Montevideo y en la cercanía. Pero luego estaban los barcos, estaba el tren que transportaba combustible, estaban las plantas distribuidoras del interior que recesionaban vía barco, vía ferrocarril, y luego ahí se distribuía con grandes plantas que muchas de ellas todavía están hoy en pie. Entonces, lo que nosotros habíamos resuelto, así como los trabajadores en todos lados, la directiva que había en la preparación era discutir el programa, la necesidad de la unidad, el constituir, el avanzar en la unidad orgánica del movimiento sindical, la política de alianzas con otros sectores, con los estudiantes, los universitarios, el tener un programa. No era que discutíamos qué hacíamos en la huelga, sino que además discutíamos en base al programa que se aprobó en el año 65, es el que se aprobó en el primer Congreso del Pueblo, y también porque luego de que en realidad fue como todo simultáneo, ¿no? Ha venido un proceso de unidad del movimiento sindical en la cual, además de los trabajadores, de los obreros y de los trabajadores de las fábricas clásicas, particularmente textiles, metalúrgicos, todo lo que era que se procesaban las cosas que se producían en el campo, ¿no? Todo eso, que ingresaron miles y miles y miles y miles de trabajadores a muchas fábricas, donde en los barrios se formaban barrios con los trabajadores de la planta textil tal, de la otra tal, y así nacieron muchas barriadas en Montevideo. Bueno, todo eso que existía, que basta recordar los nombres de las fábricas de aquella época, bueno, la tarea era, en ese caso, producido el hecho, primero trabajamos y luchamos para impedir que se produjera el golpe de Estado, o sea, impedir que definitivamente lograran crear condiciones para disolver, para atacar el órgano representativo de lo que era el conjunto del sistema, digamos por lo que era nuestro país, y al mismo tiempo ir a preparar, a concretar en cada lugar, que no dio mucho trabajo. En realidad, uno iba a encontrarse con la gente que venía a las 6 de la mañana, en los turnos, a ingresar a los lugares de trabajo, y bueno, así como en todos lados, en ANCAP también se llevó a cabo, y ya en la primera jornada ya se empezó a preparar la ocupación propiamente dicho, que suponía, bueno, como sin ómnibus, como sin transporte, cómo preparar la comida, cómo pasar la próxima noche, cómo ir ubicando en plantas que eran miles los trabajadores que había en esas plantas, ¿no? Y que había que tratar de orgánicamente. Y yo siempre destaco una cosa que hasta me emociona, era el nivel de disciplina de los trabajadores. Cómo se comportó. No hubo un solo hecho que nosotros pudiéramos decir fue un problema. Toda la gente respondía de manera organizada a cumplir con la medida que se había resuelto 9 años atrás. Que en 9 años pasaron muchas cosas. Muchos miles pasaron por los cuarteles. Mucha gente de los funcionarios públicos que se incorporaron a los viejos sindicatos obreros y que formaron una sola central en un proceso. Que ahí ingresaron los trabajadores de la administración pública, cosa muy importante para cualquier central y que distingue a la central del Uruguay, esa composición de la central. Todas esas cosas fueron puestas a prueba
Y entonces recordamos en nuestra mente cómo era aquella situación, ¿no? Donde en la calle lo único que andaban eran, al decir de un compañero, aquel que se quedaba sin un asta en la motoneta o en la moto y llegaba a alguna fábrica para ver si conseguía algún poco de nafta en algún lugar. Y o si no, la gente estaba ocupando, y paulatinamente se produjeron muchos hechos que están escritos y que son bastante importantes y largos de comentar, ¿no? Uh-huh. Pero lo que, en concreto a tu pregunta, que es una respuesta un poco larga, me parece. Qué nochecita. Aquella disciplina y aquella, digamos, el cómo el trabajador había, digamos, hecho propio, lo había internalizado como propio en su cabeza, en su acción, en las familias, que hay que tratar de imaginarse lo que era en el Uruguay sin celulares, sin computadora, con un borne por manzana como había y de teléfono. Había que imaginarse el nivel de educación, el nivel de formación, la disciplina y todo eso junto, y la confianza, ¿no? Yo creo que había una gran confianza en la gente. Había un estado de ánimo que, si bien era tenso por la situación, también se salía a hacer una movilización en el barrio que se estaba, y eran miles. Entonces, eso es lo que a mí de aquel momento, digamos, me recuerda más, ¿no? Qué buena recreación de esos momentos en particular, y los vasos comunicantes organizativos entre la gente, y el tema de la disciplina, de cómo la gente iban ocupando las empresas, y bueno, y tiempos. Yo recordaba hace no mucho en un relato que se lo pasé a Luis, que en determinado momento, inclusive de la militancia clandestina, uno le recordaba al que leyera el relato, y no había celulares. Usted lo acaba de mencionar también, como y increíble que con todo lo que han avanzado las vías de comunicación y esta cuestión del celular, que todo el mundo es portador de un celular, esos vasos comunicantes sociales de la sociedad uruguaya, que para conseguir un teléfono que funcionara era toda una... funcionaban, pero enormemente, funcionaban en base a la comunicación que tenían los seres que habitaban nuestro país. Vanina, ¿le va a quedar como para hacer un minutito de intervención? Una anécdota que sirve. Yo el otro día no sabía qué hacer. Yo era el secretario político de la agrupación más pituca del Partido Comunista. Era el Carrasco Sur. Ahí no había fábrica, no había nada. Entonces, al otro día apareció... Se juntaron en las canchas de tenis claro. Ahora vas a ver, los vasos comunicantes que decimos. Apareció el Teddy, secretario político del seccional a lo cual pertenecíamos nosotros. Y digo, ¿qué vas a hacer, Vanina? Dice, yo qué sé lo que voy a hacer, no sé qué voy a hacer. Dice, ¿conoces algún blanco? Entonces hicimos toda una movida con el Inmer Prada. ¿Te acordás de Inmer Prada? Sí, el bancario. El hijo mayor del flaco Prada, que le decíamos nosotros, jugaba al tenis con los blancos jóvenes del barrio. Ahí estaba el hijo de Wilson, estaba el senador Pola, y se armó. Nosotros logramos levantar 1.000 kilos diarios de alimento desde las chacras de los blancos, fundamentalmente wilsonistas, para el PCNT. ¿Qué tal, ¿Cómo la ves? Qué interesante anécdota. No muchos la saben. Sí. Inclusive tuve otra anécdota complementaria. Yo le seguí llevando a Pola, el senador, que era el único veterano que había en el grupo, todo lo demás eran gurises. Le llevaba la carta semanal, el periódico clandestino del partido en aquel momento. Y un día entré, creo que estaba en el baño, digo, pase, Vanina, pase, siéntese. Me senté, ni cuenta me di, y entra Pola y me dice, ¿vio lo que estoy leyendo, Vanina? Entonces, ¿qué es ahí arriba de la mesa del living?
El Día. Y ya el país no lo puedo leer más, Bani. Insoportable, porque era tan pro dictadura. Este pobre Pola que habían destituido, la dictadura lo destituyó, y el hombre fue un militante wilsonista de. No sé, posiblemente se debe haber muerto hasta ahora. ¿Cuál era su profesión? La de Pola. Era senador. Era senador. No sé qué oficio tenía. Bueno. Nos vamos a una necesaria pausa y volvemos ya con el veterano dirigente de la Convención Nacional de Trabajadores, CNT, y de la Federación de Trabajadores de ANCAP, FANCA. Regresamos a la noche de Marcianos. Carolina Reyes, le pasamos la vía de comunicación a los oyentes. No, 098-190-384 si se van a comunicar por WhatsApp. Y si lo van a hacer por línea fija, a través de una llamada, pueden hacerlo a través del 2903-0302 o 2903-0304. También tenemos Twitter, @marxianos_t. Daniel Baldassari, nuestro invitado de la noche de hoy, un hombre con una larga experiencia y trayectoria en la cuestión sindical y por supuesto que también un hombre de tomar posturas políticas. Está claro que esa antesala de la huelga general que usted nos relataba de cómo participó usted con su gremio. Además, usted tenía responsabilidades a nivel de la Convención Nacional de Trabajadores, sí, que era la que inclusive en esos días se tenía que estar reuniendo clandestinamente, porque claro, la mayoría de los dirigentes estaban requeridos, ¿no? Sí, sí. Y si caían, digamos, quedaban desarticulados una cantidad de trabajadores. Creo que ANCAP en esos momentos tenía 5.000 trabajadores, ¿puede ser? No, ANCAP tenía 5.000 trabajadores aproximadamente en una planta. ¿En una planta? En la planta de La Teja. La planta de La Teja, que uno la pasa y la mira, nadie sabe que esa planta, si yo no me equivoco ahora, porque soy medio malo para las medidas del área, ahí hay como 27 hectáreas, ¿no? Que va desde la calle Humboldt hasta donde llegan los barcos a en una época los barcos ANCA primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y no sé si no había más todavía, llegaban con petróleo. Y luego había barcos que salían para el interior a los puertos de Juan Lacase y de Paysandú. También cuando existía Rosario, en Rosario llegaba... Planta Dolores, capaz. Dolores, Planta Dolores, eran los tres que se llevaba por barco. Es decir, que era... Así que usted dice que tenía más, y un cálculo redondeado acerca de los... porque yo me acuerdo, hasta donde me da la memoria, con 18 años, me acuerdo de la aparición en plena dictadura del brigadier Borat, con el contador principal de ANCAP, diciendo que la ANCAP no se privatizaba. Comenzaban a andar las intencionalidades de la dictadura en cuanto a la privatización de ANCAP, porque era una empresa rentable para los uruguayos, daba trabajo a X cantidad de gente, que yo hasta donde lo recuerdo citaba 5.000 trabajadores, pero deben de haber sido más, como usted lo decía recientemente. Pero más que eso, Daniel, y picándole un poco la cosa, ¿no? Evidentemente, la unidad previa de la clase trabajadora pasó por una necesidad organizativa, pero venía justamente de una división previa, ¿no? Esa división previa tenía que ver con distintas orientaciones que dentro del movimiento sindical se movían. A saber, yo creo que básicamente
comunistas y socialistas, la izquierda básicamente, que era la que influenciaba más que nada en los sindicatos, había como 13, la llamada izquierda radical, la tendencia combativa, llamada en algún momento así, existía parte del reformismo, tratando de influenciar también dentro del movimiento sindical, anarquismo, y socialistas y comunistas que, como alguien dijo, tendrían que verse dentro de la clase trabajadora como peces en el agua, ¿no? Pero eso era la problemática. Digamos, se llega a una unidad, pero siempre una unidad en contradicciones internas acerca de la orientación. Usted me hablaba de una disciplina. Ahora, a posteriori de la huelga, hay como 12 evaluaciones de la misma, ¿no? Una que hacen las 3F, que creo que es la FUNSA, la FOET, y la otra es la Federación de Funcionarios de Salud Pública, creo que es, ¿no? O es la salud privada. Sí, eso. Las 3F la llamaban, sí. Digo, eso de evaluar el resultado de la huelga como tal, y que nosotros lo hemos tratado a ese tema acá, yo decía frente a eso, que nosotros dentro del movimiento sindical, yo tuve una experiencia bastante larga dentro de metalúrgicos, estuve casi 12 años con los veteranos dirigentes como Pietrarroya, el Negro Toledo, a cuestas. No lo llegué a conocer salvo en el penal, que lo veía de lejos, ¿no? Porque él estaba en el celdario y yo estaba en otra parte. Pero bueno, toda esa gente. Ahora, la pregunta en concreto es, ¿cómo se fue latiendo eso por adentro de que en definitiva eran distintas tendencias que hacían distintas evaluaciones sobre la lucha, la combatividad y la organización? Sí, lo primero que hay que decir es que la unidad sindical en el Uruguay es un hecho que en ninguna otra parte del mundo se ha logrado. O sea que es un hecho. Después de la Segunda Guerra Mundial surgen 3 grandes centrales mundiales, la SIOLS, la CMT y la FCM, que respondía a las 3 grandes corrientes ideológicas en el mundo. ¿Cuáles eran las corrientes, Daniel? Porque bueno, era la socialdemocracia, es decir, que era la SIOLS, la comunista, que surgía sobre la base fundamental de los países socialistas, pero que también europeos, pero que también la integraban centrales de otros continentes donde el sistema dominante era el sistema capitalista. ¿Y cómo se llamaba esa central? Esa era la Federación Sindical Mundial, donde acá había sindicatos muy importantes de la época que integraban las ramas profesionales, porque cada central de esa tenía la central de los textiles, la central de los metalúrgicos, tenían, digamos, además de la central general de todos los trabajadores, eran eso. Pero desde el punto de vista político general, había 3 grandes centrales mundiales. ¿Y la tercera cuál era? Y la tercera era CMT, que era la de orientación cristiana. Entonces, esa situación que salió de Europa se replicó en todos los países. Había países que tenían 5 centrales, por ejemplo. Pero eso se reprodujo. El Uruguay es el único país que recorrió un camino muy complejo, muy difícil, porque el Uruguay, hay que recordar, ¿quiénes fueron los primeros sindicalistas en el Uruguay? Eran los anarquistas que venían de Europa, ¿no? Que traían sus historias, su experiencia, los socialistas que actuaban, que venían también de distintas experiencias. Pero luego también, siempre en el Uruguay yo escucho que todo el mundo, todos hablamos de la experiencia particular del vallismo en el Uruguay y todo lo que ello supuso desde el punto de vista sindical. Después, ¿cómo era el Estado en esa época? ¿Hasta cuándo el Estado se incorporó
los trabajadores estatales, porque no hay que olvidarse que en el Uruguay hay dos tipos de trabajadores estatales. Unos que son los del aparato, propiamente dicho, de gobierno. El aparato administrativo, digamos. Ahí está, la parte administrativa. Pero después, en el Uruguay, gracias a toda una cantidad de cosas que tiene que ver con ese sentido de que, por ejemplo, la luz tiene que estar en manos del Estado, el agua tiene que estar en manos del Estado, el combustible, la energía en general, aquello que asegure la vida de las personas. No puede ser que la vida de las personas esté según el interés económico de una empresa, ¿no? Es decir, eso surge todo eso. Ahora, por lo tanto, en el Estado no es lo mismo el aparato de Estado con el cual todos los gobiernos gobiernan, sino que también hay que tener en cuenta lo que significa las empresas, los que hoy le llamamos empresas públicas mal, pero que siguen siendo aún en la Constitución entes autónomos. Ujú. Entes autónomos que tienen una determinada característica. En el caso del ANCAP, yo ya he dicho algo, pero por ejemplo, en la huelga no había camiones que transportaban combustible que no fueran los del ANCAP, que eran del ANCAP, con choferes del ANCAP. No había barcos que hacían eso, lo hacía el ANCAP con sus barcos. No había estaciones que había una dominancia de las estaciones de ANCAP. ANCAP podía asegurar que ante cualquier circunstancia podía abastecer en aquellas cosas fundamentales, incluso lo de la salud. Ustedes fíjense, en la planta de alcoholes que estaba ahí en Capurro, fue una planta que tuvo un doble sentido. Por un lado, la gente se enloquecía porque tomaba alcohol de muy mala calidad. Entonces ahí surge el Samboa, donde se llevaba a la gente que se enloquecía con el alcohol que se le vendía. Entonces hacer alcohol era una medida sanitaria muy importante. Y a la misma vez, los bodegueros se fundían porque el orujo de la uva no tenían que hacer con él después que hacían el vino. Entonces, a través de la ley de ANCAP, por eso se llama Administración Nacional de Combustible, Alcohol y Portland, a los bodegueros el ANCAP le aseguraba un precio y le compraba todo el orujo de la uva. Si era aquello. Entonces, por eso también es que se resolvió. Y el orujo ese se utilizaba para hacer la grapa, ¿no? Exactamente. Y de acá surge la grapa y la caña. Acá, hasta la dictadura, y un poco más adelante, hasta el golpe de Estado, acá no se tomaba casi whisky, salvo los que tenían mucha plata, pero la costumbre de todos los uruguayos era tomar grapa y caña. Totalmente. ¿No? Que teníamos un poco más de plata, tomamos espinillar. Claro. ¿Verdad? Es un ron. Claro, y la que era de muy buena calidad. De muy buena calidad. La reconocía etiqueta verde. Y era una medida que sanitariamente protegía a la gente. Entonces, el tener esas cosas en el Estado hacía que el Estado pudiera actuar sobre la salud de los uruguayos y podía actuar también sobre la economía del pequeño y mediano productor vitivinícola, ¿no? Y bueno, después, la planta de Juanico era una planta de ANCAP, que lo único que hacía era trajo uva, el TANAT, lo trajo la ANCAP. La bodega de Juanico fue la que trajo con un acuerdo con Francia, con cosas de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, y ahora estoy recordando, y usted además que es nacido por... nos hablaba Luis la vez pasada de alguien que con Luis conocimos, Ortilio Chácharo, de Belén, y usted nos hablaba que de nació en Constitución, ¿no? ¿Usted, sí, yo usted digo de vamos a enmendar un error, porque Ajá. yo fui el que... no, el que eso era lo que te reclamaba hoy, Daniel. Porque en realidad... Yo digo que el Tilo es de Constitución, ahora yo no sé qué dice él. Bien. Sí, nosotros los teníamos como de Belén, ¿no? ¿O no? Es una familia de los dos pueblos. Son dos pueblos que están muy cerca. Sí. Y él y los hermanos de él eran de ahí. Pero yo le iba a hablar de la remolacha azucarera. ¿Y remolacha azucarera es porque se hacía Paysandú. azúcar o se hacía otro producto? No, remolacha se hacía el azucarlito. El azucarlito. En el espinillar se plantaba
caña de azúcar. de azúcar. La caña de azúcar. Y se sacaba. Caña de azúcar con la cual se sacaba las mieles y las melasas, con las cuales después se hizo la espinillar. Ajá. Y se hicieron un intento de sacar un whisky también de acá. Es decir, pero todo eso estaba concatenado con una gran orientación que había en el país de épocas atrás, que era que había una cuestión, aquellas cosas que eran fundamentales y que de repente al privado ni siquiera le interesaba hacerlo, el Estado se encargaba de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa de que la ANCAP tenía 4 turnos, por eso es que yo digo que había quizás a 5.000 solamente en la planta de La Teja. ¿Por qué? Porque en esa época, producto del que elaborar los combustibles, el petróleo emite gases que trae como consecuencia para los operadores y todo eso el problema de que se enferman de cáncer, ¿no? Entonces, por eso menos horario y todo, y el ANCAP trajo un servicio médico que se implantó con un aporte de los trabajadores de una retroactividad de todo un año, en la cual ahí se puso un servicio médico que los compañeros que trabajaban más directamente en todas esas cosas eran, digamos, atendidos con toda una cantidad de cosas, de sacarle sangre ante cualquier dato, enseguida atendido. Sí, tenía un servicio médico Entonces, formidable. Era otra situación, otro país. Entonces, había 4 turnos, por eso, porque había que Se trabajaba 6 horas. Se trabajaba 6 horas. Entonces, esa es la realidad de aquel país que ha cambiado, no precisa decirlo, bastante, ¿no? Digo, en muchos aspectos. Ahora, disculpe la interrupción, No. Daniel Baldassari. En esa época, usted habló de 2 realidades dentro de lo que podían ser El Estado. trabajadores, funcionarios, empleados públicos. Una, lo que reúne COFE hoy por hoy, que son los funcionarios estatales de la administración central. Y otro, los entes autónomos. Digo, ahí en todo el proceso de construcción, de lucha, de organización y demás, ¿pesa en esos entes autónomos el hecho de que haya clase obrera, además de funcionarios administrativos? Porque sé que eso fue un gran pleito, ¿no? En determinada etapa, allá por los años 50, justamente en los años por los cuales usted entra, normalmente las orientaciones sindicales de las empresas públicas y de la administración central del Estado respondían a una suerte de paquete clientelar de los partidos tradicionales, ¿no? Blancos y colorados. Sí. ¿O esto no era tan así? No, había un sector, particularmente en la parte central, digamos, que por razones obvias, ¿no? Digo, los funcionarios que están en tornos cercanos a la dirección de la empresa, naturalmente que no sería una contradicción que es difícil de resolver si el trabajador ese se encontraba entre a quién obedezco, al sindicato o al cual le da una prestación, que son muchos cargos digamos, que son de particular confianza, ¿no? Y en realidad acá ya había un conjunto de funcionarios que, digamos, jugaban ese papel, que no tenía nada que ver con los sectores obreros que había en los ministerios, porque no hay que olvidarse que en los ministerios también había el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y además en el Uruguay se hacía todo. ¿Sabe por qué? Porque en esa época no se podía levantar un teléfono o mandar un mail que te mandaran un repuesto de alguna de las tantas fábricas que tenían de Estados Unidos o de Inglaterra o de China. En esa época venía todo en barras de acero, de bronce, de cobre, etcétera, y los torneros fabricaban se hacía todo en las empresas públicas. En el Estado se hacía todo, las polainas, los suecos, los delantales, la ropa, todo se hacía, había talleres de todo. Qué cuestión importante que está señalando ahí, ¿eh? Entonces, digo, era una realidad muy diversa. Ahora, ¿qué pasa? Que eso generaba otra realidad.
porque había una parte que era la parte de administración, vinculada a la administración, pero habría fábricas eran las más grandes en la materia que había acá y que jugaban un papel enorme en toda la economía y que direccionaban qué era lo que hacía el Estado, porque las empresas públicas, los entes autónomos en esa época no jugaban el papel que juegan hoy, que cada vez son más un instrumento del Poder Ejecutivo. Eran autónomos. Eran entes autónomos que tenían políticas que las discutían, iba al Parlamento, pero después la dirigían los directorios, con todas las críticas que se le puede hacer a cosas que había que eran malas, pero que en la esencia, en la gran cosa, y eso diferenciaba, la organización sindical en cada lugar. Por ejemplo, estaba el SOIP, la pesca. Ahora, discúlpeme, Daniel, además de eso de que los entes autónomos, digamos, direccionaban sus propias políticas de desarrollo, ¿también no tenían que pasar las mismas por el presupuesto general de gasto del Estado que se discutía en el Parlamento? Sí, iba, naturalmente, pero... presentaban su propio peso. Sí, claro, su propio presupuesto. Cada ente elaboraba su presupuesto y iba a consideración del Poder Ejecutivo y del Parlamento. Pero además, ANCAP, como ser, tenía mucha producción de productos, de los cuales sacaría ganancias. No, claro, era fantástico aquello. Yo qué sé. Además, era una empresa autosostenible. Además del trabajo. Recién hablábamos de espinillar, hablábamos de la caña de azúcar, hablábamos de la uva, de Juanicó, y yo digo, la experiencia del espinillar, el haber levantado una fábrica de esas características que dio determinado trabajo, que hizo que mucha gente de otras partes del país fuera a vivir allí, el cambio cultural, el cambio social que hubo en Constitución, en Belén, en Salto, y que iba gente desde Montevideo, técnicos, profesionales, de todo tipo, de Montevideo, pero de Soriano, de 33, de Paysandú, en fin, de todo el país concurrían ahí. Y cómo eso impactó en un pueblo que antes de la llegada del espinillar, las casas eran, salvo la comisaría, la junta, la escuela y alguna otra cosa, eran casas de lata y terrón. Qué increíble, Daniel. Se nos está yendo, Daniel. Vamos a tener que recurrir a otro programa porque además de ser muy valioso todo lo que nos está diciendo, hay que ver que todo esto que está pintando de lo que era el desarrollo vinculado a ANCAP, hoy está en una caída, pero absoluta. Lo tomás cosa por cosa y... Es una broma, claro. Pero la audición se me está yendo como un tango. Porque estamos añorando los viejos tiempos. Sí. Estamos añorando los viejos tiempos. Pero añorando bien, le diría. ¿Cómo es? La fatal del progreso. ¿Cómo es? La piqueta fatal del progreso. Y bueno, sí. ¿Cuánto hace que decíamos que era ¿cómo se llama? Los grandes campos son los latifundios retardatarios. Sí. Ahí estaba el lío. Ya no está más ahí el lío, porque no hay latifundios retardatarios. Se industrializaron, el agronegocio. La gente compra una moto y vive en el pueblo, no vive más en el campo. En el campo queda muy poco. Entonces hay que ayornarse, eso es cierto. Pero la explotación ha aumentado, eso también es cierto. El desarrollo trae eso. Pero bueno. Sí, sin duda. Pero bendito, claro, el bendito país ha cambiado. El bendito país ha cambiado. Estaba leyendo, hay un material que se los tengo que compartir con ustedes con todo este tema de todo ese proceso, ¿no? Que aparentemente fue para mejor, pero fue para mejor fundamentalmente, como dice un compañero, ¿no? Resultó ser un país donde los pobres fueron menos pobres, pero los ricos terminaron siendo inmensamente mucho más ricos, ¿no? Eso es en el mundo. Dentro de ese proceso está. Ahora, yo otro día me enteré que el 1% no tiene la mitad del PBI mundial, tiene 2/3 ya. Y eso es lapidario e inevitable. No está en la bondad
de los poseedores de la plata. Me preocupa esa gente, ¿qué va a hacer con tanto? Luis. Bueno, yo creo que hay que remarcar una cosa fundamental, que es el valor político que tuvo la huelga general, ¿no? Porque marcó a la dictadura, marcó digamos, la decisión entre el pueblo y la dictadura. Pensemos que en otros países hubo golpe de Estado y no hubo una resistencia, una huelga de esas características. El golpe de Estado en la Argentina, ¿no? Donde hubo represión y hubo presos y desaparecidos, pero sin embargo, desde el punto de vista digamos, de la resistencia, como decía Daniel, organizada de las masas a través de las organizaciones sindicales, no se dio, ¿no? Entonces me parece importante resaltar el valor político que tuvo esa gesta de nuestro pueblo, de nuestra clase trabajadora, frente a la dictadura. Uh-huh. Sin duda, sin duda. Había cosas dentro de la tragedia y el drama que significó todos los destituidos, los perseguidos, el antes y el después de la huelga, ¿no? Que no se sabe qué fue más nefasto, porque inclusive durante la huelga hubo cosas tragicómicas, porque los dictadores por el lado de los militares tenían tareas que a veces no sabían ni cómo resolverlas, porque tenían que desocupar y de repente encontraban a gente del otro lado que eran conocidos de ellos, porque eran habitantes de los mismos lugares, los mismos pueblos, y después había comandos que tenían la idea, se llevaban a los trabajadores después que desocupaban en camiones y se los llevaban al cuartel a donde estaban. Y ahí, como los mandos estaban convencidos de que toda esa masa de trabajadores estaba subyugada por sus dirigentes y los hacían ir ahí como ganado, los hacían hacer una asamblea de nuevo y los trabajadores votaban por proseguir la deuda. Se dieron caso que con los mismos camiones que los llevaron al cuartel, los devolvieron a ocupar la fábrica. Es increíble, pero es una de las cosas que cuenta justamente Álvaro Rico en los 15 días de la huelga general. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por vuestra participación y evidentemente Daniel, nos ha quedado escaso el tiempo, ¿no? Bueno, yo agradezco mucho esta posibilidad. Yo creo que es complejo por el tema de los tiempos. Hoy estamos todos apurados y rápido y es difícil profundizar en estos temas, que realmente, como decía acá el tocayo, el doctor Daniel Vanina, ¿cómo hacemos para que todo esto poderlo ubicar? Bueno, ¿y hoy qué pasa? ¿Cuál es la problemática que tenemos hoy? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cuáles son las cosas que están planteadas? ¿Cómo hoy se puede hacer? ¿Cómo hoy tenemos que tratar de ver sin copiar? Porque es imposible, hoy hay otro mundo. Entonces, el gran desafío que a mí me parece que tenemos planteado es cómo en base a aquella gran experiencia, que es una gran experiencia, realmente, porque hay muchachos que a veces yo me reúno con ellos y charlamos, y de repente cuando yo les digo, no, porque en el año 74, la reafiliación sindical, ¿qué es eso? ¿No? Por ejemplo. Claro. Es muy uruguayo todo eso, por totalmente, parte, ¿no? Porque, se tomaba la ley que sacaba la dictadura y se la transformábamos en una cosa contra la dictadura, porque como tú decís bien recién, se hacía todo eso. Por lo tanto, yo creo que una tarea muy importante es seguir hablando de estas cosas, buscando la forma. A veces los viejos hablamos demasiado, tenemos que hablar menos, de repente, yo qué sé. No, hay que buscarle la vuelta. Daniel Baldassari, mire, yo estoy aburrido de escuchar liquidacionismos y matafuegos por todos lados. Porque usted, que recién hablaba con tanta dignidad de lo que fue la lucha de los trabajadores franceses
durante meses, primero con los chalecos amarillos y ahora con la clase trabajadora en la calle, más de 800.000 trabajadores en las calles en Francia en el 1 de mayo, y con las centrales y con los partidos de izquierda presentes allí que estaban del otro lado antes. Y yo estoy cansado de escuchar en los medios a gente que está diciendo que por suerte tenemos el Uruguay que tenemos y no la combatividad irracional de estos otros lugares. O sea, por suerte tenemos la paz que tenemos. Nos vamos. Hasta el martes. Hasta el martes, compañero. Gracias.